tenemos con nosotros en 8 más sin verano a uno de los segovianos que no lo son por nacimiento, pero sí por elección. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del escritor y del periodista argentino Ernesto Ekaizer, que lleva viviendo en la provincia de Segovia, en la localidad de Orejanilla, desde hace más de 17 años. Muy buenas, Ernesto. Hola, muy buenas. Y bienvenido también a nuestra provincia. Sí, viviendo alternativamente, porque vivo en Madrid, pero paso muchas temporadas en invierno y en verano en Orejanilla, que es uno de los 4 barrios de una zona muy cercana a Pedraza de la Sierra. ¿Por qué decide venirse a Segovia y qué le aporta esta provincia, Ernesto? Bueno, me gusta mucho el campo. A muchos no les gusta Castilla y León porque dicen que es un páramo. A mí me gustan los páramos. Y lo que tiene esta zona en particular es que está lleno de aldeas. Y son aldeas donde viven muy pocas personas, probablemente 4 personas fijas al año, que se dedican a las vacas y a las ovejas. Y te permite estar en un pueblo, pero al mismo tiempo estar en medio del campo. ¿Cómo se ve la vorágine de la política, ¿no?, y de la actualidad desde La Paz, ¿no?, que aporta una localidad como Orejanilla en Segovia, Ernesto? Bueno, a veces es la paz total, porque uno de los grandes déficits que yo veo en Castilla y León y que deberíamos intentar resolver entre todos es el del acceso a la informatización, a la información y a la generalización de Internet. Esto no es malo, no es incompatible acceder a Internet, al Wi-Fi y a las redes y al mismo tiempo disfrutar del campo, pero hay cierto atraso, diría yo, en Castilla y León en relación a este punto. Esto deberíamos promoverlo. Pero dicho esto, puedes vivir perfectamente conectado con las dificultades, insisto, que tiene cierta resistencia local a incorporar las torres de Telefónica y de las grandes compañías para poder tener acceso a los móviles. Por ejemplo, hay muy mala cobertura de móviles, espantosa. Y eso a veces, en lugar de ser una ventaja, pues en el sentido de que te permite disfrutar de la tranquilidad, también es un inconveniente, porque hay mucha gente que vendría a vivir aquí si tuviera esa comunicación. ¿Cómo ve el futuro, Ernesto, de los pequeños pueblos ahora que está viviendo en uno de ellos, de la provincia de Segovia? Bueno, digamos, el futuro se parece mucho más al pasado que al porvenir, en el sentido de que son pueblos que están bastante incomunicados. Hay algunos avances recientes, hay alguna política de hacer caminos y senderos, pero de manera muy lenta. Y todavía veo un componente de incomunicación entre los pueblos muy grande. Decía yo lo del páramo, a mí me gusta el páramo y Castilla y León es un gran páramo y esto a veces la gente lo desprecia, pero el páramo tiene sus ventajas y tiene, es decir, la llanura te da un horizonte muy grande y luego tiene zonas que son bellísimas, tiene ciudades que son bellísimas como Segovia, por ejemplo, donde estamos y que son incomparables. Durante estos meses está aprovechando para escribir algún libro. ¿Qué hace Ernesto en los meses de verano? Aquí he terminado precisamente el viernes pasado, para más datos, mi nuevo libro sobre el caso Bárcenas, un libro definitivo. Será un libro de 360 páginas y se va a publicar a mediados de septiembre. El punto final lo puse en Orejanilla. ¿Cómo ve, Ernesto, el futuro de España, ¿no?, en el corto medio plazo? Ahora que está pues metido también en una situación política, ¿no?, también complicada, ¿qué futuro le espera a España como analista político? Bueno, lo que tenemos es una situación prácticamente de campaña electoral. Las elecciones serán en noviembre o a más tardar las elecciones generales a mediados de diciembre. Venimos de unas elecciones municipales y autonómicas. El año anterior se celebraron las elecciones europeas. Digamos que el calendario electoral en España es muy endiablado, porque prácticamente estamos en campaña electoral permanente. Las elecciones próximas serán muy interesantes. La campaña electoral ya ha empezado con ocasión de las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña, que son unas elecciones que, en mi opinión, los grandes partidos, y especialmente el partido en el gobierno, el Partido Popular, intenta convertir en una primera vuelta de lo que sería la segunda vuelta, es decir, las elecciones generales de noviembre o diciembre. Y vamos a un debate político muy tenso,
cuando no crispado. Ernesto, ha trabajado en prensa, en radio, en televisión. ¿Con qué medios se queda y por qué? ¿Con qué medios se siente más identificado? Bueno, la verdad es que desde muy joven ya en Argentina he trabajado en medios de comunicación escritos y en televisión. Aquí continué trabajo en medios de comunicación escritos, trabajo en el diario El País y trabajo también en radio y en televisión. En España prácticamente empecé a compatibilizar la televisión y la radio con la prensa escrita. Y creo que son medios completamente muy complementarios, es decir, los que intentan hacer una oposición entre radio y prensa escrita, o entre televisión, radio y prensa escrita, no entienden una cosa que es fundamental en España, muy pero muy importante, y es que en España, por la existencia de una dictadura franquista, los medios de comunicación que más arraigaron y antes arraigaron fueron los medios de comunicación audiovisual, es decir, la radio y la televisión. Cuando la prensa irrumpió, el pueblo estaba acostumbrado a oír la radio y la televisión. Es decir, a diferencia de otros países, donde la prensa escrita tiene un lugar preeminente, ancestral, por ser un medio muy antiguo, donde los medios de comunicación audiovisuales, radio y televisión tienen que competir con esos medios, en España fue al revés. Por lo tanto, despreciar la televisión, despreciar la radio es un error inmenso. Y hoy día, en particular, con la irrupción de Internet y de alguna manera la caída de circulación de los medios de prensa escritos, la radio y la televisión tienen un peso en el desarrollo de la información y el acceso sobre todo al público que es espectacular. Cuando los medios de comunicación escritos quieren competir con la radio y la televisión, yo les digo es imposible la competencia, porque la velocidad de la circulación la tienen la radio y la televisión. Lo que los medios de comunicación escritos tienen que aportar es una cosa completamente distinta. Es como si tú estás jugando al ping-pong y yo juego al tenis. Entonces, ¿para qué vamos a mezclar ambos juegos? Son dos juegos que son completamente y diametralmente opuestos. Juguemos unos al tenis y otros al ping-pong. Los medios de comunicación escritos tienen que aportar análisis, tienen que aportar valor añadido, también información, pero no es en información donde pueden competir por la velocidad con la radio y con la tele. ¿Cómo valora, Ernesto, la situación actual del periodismo y de los medios de comunicación? No muy bien, para ser franco. Soy muy crítico, de alguna manera, esto que hemos comentado sobre la radio, la televisión, los medios escritos, muy crítico porque estamos en una etapa donde las dificultades económicas de los grandes medios de comunicación en España ha demostrado que vivían en un espejismo. La publicidad en la época del boom inmobiliario, en la época de Aznar, en la época de Rodríguez Zapatero, pues creó un espejismo, una especie de oasis donde todo era posible y donde la mejora de la calidad de los medios de comunicación se despreció, de los medios de comunicación escritos, digo. La idea era que si tú mejorabas la calidad, eso exigía una inversión muy grande, mejores periodistas más formados, y que eso no atraía más lectores. Y que en cambio, si tú hacías campañas de promoción convirtiendo tus medios de comunicación en grandes supermercados, porque un medio de comunicación es una cadena de distribución, a través de promociones con los bancos, las compañías de seguros, las grandes cadenas de distribución, podías ganar circulación. Eso creó una dinámica donde tú camuflabas tus cifras de OJD, aparecía que se crecían lectores, pero la realidad no era esa, se camuflaba eso. Cuando vino la crisis económica, a partir del año 2008, todo el esquema y el invento se vino abajo. Y ahora estamos en una fase donde los medios de comunicación tienen grandes dificultades económicas, probablemente están saliendo con la relativa mejora de la publicidad de ella, pero no han aprendido lo esencial, y es que los medios de comunicación escritos, si tienen algún rasgo distintivo, es la calidad, y en cambio no están invirtiendo en calidad. Habría que invertir, ¿no?, en esa parte. En calidad habría que no solo tener escuelas de periodismo, que esto está muy bien, esto luce mucho, tú haces una reunión anual, viene un catedrático, hace un informe, todo eso está muy bien. Luego las reacciones de los periódicos, hay que mejorar la calidad de la información. ¿Cómo se puede mejorar, Ernesto, esa calidad? Eso exige inversiones. Aquellas inversiones que no se hicieron a lo largo de los años, cuando los grandes medios de comunicación ganaron miles de millones de pesetas primero y de euros después, y no invirtieron, ahora son las consecuencias. Ahora necesitan invertir
para mejorar su posición relativa y no tienen los medios para invertir. Ernesto, has publicado 8 libros. De todos ellos, ¿cuál es tu obra más personal? Bueno, la verdad es que no sé si son 8 o 9, pero bueno, es igual. Ahora viene el 10º. La verdad es que todos tienen características muy personales. Siempre el libro que escribes parece el libro de tu vida, ¿no? Y entonces eso te lleva a darle una cantidad de páginas que no le darías, porque dices, bueno, este es un tema que yo no lo voy a volver a tocar nunca, nunca se me va a presentar la oportunidad. Me pasé como primer libro, mi primer libro fue un libro tremendo, porque yo investigué la crisis de José María Ruiz Mateos, el Imperio de Rumasa, en el año 1983. Lo investigué primero para el periódico 5 Días y luego hice un libro que llegó casi 1000 páginas. Luego, cuando Ruiz Mateos consiguió, 25 años después, repetir la misma aventura que había hecho en los años 70 y 80 y engañó a los incautos, me dije, ¿y qué sentido tiene escribir un libro de casi 1000 páginas cuando la gente luego, este hombre, vuelve a engañar a los mismos con los mismos esquemas, vendiendo pagarés que no va a reembolsar? Dices, al final escribes un libro de 1000 páginas y no se lo lee ni Dios. Pero bueno, he persistido. Y he persistido con distintos temas. Ahora, el libro que acabo de terminar hace una semana, yo creo que es un libro muy original. Desde el punto de vista literario, que es el tema que me interesaba, aparte de la información, es un libro muy original. Veremos a ver si la crítica y el público así lo aprecian. El caso Bárcenas. No se llama El caso Bárcenas. El caso Bárcenas fue el libro que yo publiqué, que es el único que existe, por cierto, hasta ahora, sobre Gürtel y sobre Bárcenas. Lo publiqué en mayo del 2013, antes de que Bárcenas fuera encarcelado. Ahora que se ha terminado la investigación y la instrucción, y va a haber juicios en el año 2016, yo publico un libro ya definitivo de lo que ha pasado. El libro se va a llamar Queríamos tanto a Luis. Queríamos tanto a Luis. ¿Por qué decide Ernesto escribir sobre este asunto? Bueno, porque me ha ocupado una parte muy importante de mis investigaciones en los últimos 3 años. Ernesto de Kaiser, muchísimas gracias por estar con nosotros en 8 Magazine Verano. Gracias a vosotros.